El nombre de John Davison Rockefeller evoca una colección de superlativos. Fue el primer billonario de Estados Unidos y el más rico de su historia. Cuando murió en 1937, su fortuna era de 1.500 millones de dólares, equivalentes a unos 330.000 millones actuales. También el industrial más exitoso y poderoso de su tiempo, artífice del primer monopolio petrolero y uno de los pioneros de gran corporación moderna, fue además el patriarca de la dinastía norteamericana muy conocida e influyente y el mayor filántropo del mundo. Todos esos hitos fueron posibles gracias a unas tácticas empresariales depredadoras, unas tácticas que el protagonista santificó, su prole limpió y el resto ha categorizado como talento organizacional, mal menor o contradicción inherente a la complejidad de un personaje extraordinario, tan devoto de negocios como su particular ideario cristiano. En la cima de su carrera, al frente de la suprema Standard Oil, Rockefeller no gozó de tal predicamento. Se le acusó de pagar sueldos irrisorios, aplastar a los sindicatos, confabularse con los ferrocarriles, levantar su monopolio chantajeando y absorbiendo a la competencia y extorsionando a los políticos. Para la prensa y la opinión pública, era el más despiadado de todos los robber barons, varones ladrones, el grupo de empresarios que se hicieron millonarios y dominaron la industria norteamericana en el último tercio del siglo XIX. También el más hipócrita. En una caricatura de la época aparecía dando monedas con una mano en referencia a su conocida creatividad caritativa, mientras robaba sacos de oro con la otra. Aunque siempre se presentó como alguien vendido de la nada, el clima de inseguridad económica en el que creció Rockefeller, nacido en 1839 en Richford, Nueva York, no se debió tanto a la falta de dinero como a la personalidad de su padre. Su padre se ganaba la vida como falso doctor, vendiendo elixires medicinales para curar el cáncer, una ocupación que le llevaba a recorrer el país durante meses. Debido a sus ausencias, su madre y sus 4 hermanos vivían del crédito que les concedía el economato local. Cuenta que el padre saldaba a su regreso cargado de dólares. Lejos quedaba el sacrificio ejemplar de los antepasados del clan Rockefeller, en que en 1723 comenzaron a emigrar al Nuevo Mundo desde Covenza, Alemania. Como nunca sabía cuándo iba a volver su marido, Elisa, una devota baptista del moral recta, hizo una frugalidad de virtud. De la entereza de su madre, John heredaría su profunda religiosidad y un gran respeto por las mujeres. De su padre, el gusto por el dinero que aquel exhibía en sus raras apariciones cual Papá Noel, con alegrías y regalos y el consejo de llevarse siempre la mejor parte de cualquier negocio. También, por oposición, compensó su carácter temerario con un acusado sentido de la prudencia. Ya de niño apuntó maneras, incluso sus hermanos a quienes vendía trozos de caramelos con 7 años vivió su primera experiencia comercial. Tras descubrir dónde ponía los huevos un pavo salvaje, crió a los polluelos en el requesón que le daba su madre y los fue vendiendo. El chico, que ya había empezado a ahorrar su hucha azul, reunió el dinero suficiente para, al cabo de 3 años, prestar un granjero $50 al 7%. Cuando recuperó su capital, más de $3,5 de intereses, tuvo su momento eureka. Decidí que el dinero trabajase por mí, pues entonces ganaba $1,12 por 3 arduas jornadas de 10 horas desenterrando patatas. Su madre también le inculcó la obligación de donar, por poco que fuera, a la iglesia y a los pobres. En 1853, la familia se mudó a un suburbio de Cleveland, en Ohio. Rockefeller era, según sus amigos, un joven serio y cumplidor, además de reservado, religioso y metódico. En el instituto conoció a Laura Celestia Spellman, de una buena familia, con quien se casaría a los 25 años. Después, hizo un curso de negocios de 10 semanas en el que aprendió contabilidad y los fundamentos de las transacciones comerciales. El 26 de septiembre de 1855, con 16 años, consiguió su primer empleo como ayudante contable en Hewitt & Tuttle, comisionistas mercantiles en productos agrícolas. En 1858 ya ganaba $600 anuales, pero cuando pidió un aumento de sueldo se lo negaron. Empezó a mover hilos para establecer su propio negocio. Las grandes ambiciones de su juventud era ganar $100.000 y vivir 100 años, y estaba dispuesto a hacerla realidad. Montó una firma de comisionistas al por mayor con Maurice Clark, un inglés que trabajaba para otra empresa del sector, y Rockefeller había ahorrado $1.000, pero necesitaba otros 1.000 para la inversión inicial
y se los pidió a su padre, que se los prestó a un 10% de interés. Volvería a pedirle el dinero para afrontar la expansión del negocio. Aunque el comportamiento de su padre parezca inexplicable, como él mismo decía, «Timo a mis hijos siempre que puedo, quiero que se curtan». Tan solo en su primer año de andadura, la firma obtuvo $4.000 de beneficios con unos ingresos de $450.000. El inicio de la guerra civil en 1861 y la oleada de pedidos del ejército hicieron subir los precios como la espuma, consolidando el éxito del negocio. 2 años antes se había producido el acontecimiento que cambiaría la vida de Rockefeller, el descubrimiento del petróleo en Titusville, Pensilvania. Samuel Andrews, un químico inglés, le convenció para que invirtiera en la refinería que proyectaba construir en Cleveland. Así fue como nacieron Andrews, Clark & Company. Pero la industria petrolera, aún en mantillas, era un negocio tan arriesgado y especulativo que la firma no despegó. Audaz como nunca, Rockefeller la compró pidiendo un préstamo y en 1865 fundó Rockefeller & Andrews. Tras la Guerra Civil, Estados Unidos pasó rápidamente de una economía agrícola y artesanal al desarrollo industrial. Rockefeller se posicionó en el momento y el sector perfecto para aprovechar la gran expansión del país hacia el oeste. Advirtió la oportunidad que se ofrecía en el crecimiento del ferrocarril y el de una economía que demandaba cada vez más queroseno. Solicitó cuantiosos préstamos, compró la refinería de su hermano e incorporó a nuevos socios, rodeándose siempre de la gente más capaz, hasta que en 1870, a los 31 años, Rockefeller construyó la Standard Oil Company, con un capital de $1 millón y él mismo como presidente. A pesar de que la Standard Oil se erigió en la refinería más rentable, la incipiente industria del petróleo, con cada vez más actores pequeños, se hundió en una guerra de precios autodestructiva. Su respuesta con su nueva empresa, en peligro, fue sustituir la competencia por las eufemísticas cooperación o combinación, inaugurando junto con los otros varones ladrones el capitalismo monopolista. Urdió una conspiración con un cartel de ferrocarriles que secreta e ilegalmente le prometieron descuentos exclusivos al tiempo que subían los precios a las demás refinerías, y presionó a estas para que le vendieran sus acciones si no querían que las dejara fuera de juego. La trama, sin embargo, salió a la luz y los ferrocarriles echaron marcha atrás, pero los Rockefeller persistieron en sus operaciones. En menos de 4 meses, la Standard Oil absorbió a 22 de sus 26 competidores en la que se conoce como la masacre de Cleveland. Rockefeller fue vilipendiado por primera vez por la prensa y la sociedad. Desde ese momento, las críticas y el desperdicio le acompañarían para siempre. El negocio del petróleo era un caos que empeoraba. En su defensa dijo: «No nos queda más remedio. El negocio del petróleo era un caos que empeoraba cada día. La combinación ha llegado para quedarse. El individualismo no volverá». El plan siguió con una larga serie de reorganizaciones y fusiones que culminarían en 1882, en el primer trust corporativo de la historia y el más importante de Estados Unidos, el Standard Oil Trust, una concentración horizontal de un solo holding que evitaba la figura del monopolio, pero en la práctica no lo era. ¿Por qué no se le pararon los pies? En un entorno de tan rápida evolución como la primera industrialización, el problema era legal, de vacío primero, y de falta de instrumentos eficaces después. El Congreso reaccionó tarde y mal. Aprobó la ley del antimonopolio Sherman en 1890, pero dejó a los tribunales su aplicación, y esa batalla que Rockefeller alargó con una legión de abogados apenas dio frutos. En 1900 seguía refinando y comercializando el 90% de todo el petróleo producido en el país. La ley Sherman no sería mayor de edad hasta 1911. Cuando el Tribunal Supremo falló contra el monopolio y lo dividió en 34 empresas que lo componían. Rockefeller se enteró de la decisión del Green y, impertérrito, aconsejó a un amigo que jugaba al golf con él: «Compra acciones de la Standard Oil». Acertó, pues las partes del gigante resultaron ser más valiosas por separado que juntas. La empresa podría haberse salvado si hubiera jugado mejor sus cartas, como hizo con más sagacidad política, por ejemplo, la US Steel, integración de la corporación de Andrew Carnegie, y otras bajo la batuta de J.P. Morgan. Rockefeller no fue muy inteligente al ofrecer Roosevelt, promotor del pleito en el Supremo, el apoyo a su reelección si desistía. Por otro lado, los economistas aún debaten si la rapaz compra de sus rivales y sus precios agresivos aceleraron o retrasaron el crecimiento del sector y el abaratamiento del petróleo. En 1895, a los 56 años, Rockefeller se jubiló, aunque mantuvo el cargo del presidente de la Standard Oil hasta 1911, libre de obligaciones y ya billonario por su participación en esa y en muchas otras empresas. Se entregó en cuerpo y alma a la filantropía,
el golf y sus mansiones. Aunque contemplaba la caridad como su otra razón de ser parte de los negocios, se creía víctima de una injusta calumnia. Para contrarrestarla, ideó muy apropiadamente un sistema filantrópico tan ambicioso y vasto como su imperio petrolero. En todo caso, actuó hasta el último suspiro sin asomo de culpa, convencido de haber tenido la razón de su parte. Dios me dio mi dinero. Siempre he considerado un deber religioso ganar todo el dinero que honradamente pudiera y usarlo por el bien de mi prójimo, según los dictados de mi conciencia. Al morir a los 97 años, se había desprendido de la mitad de su fortuna, pero ni aún así pudo disipar el recuerdo de la temida Standard Oil. Su hijo, John D. Rockefeller Jr., recompuso la imagen de la familia mediante una operación de relaciones públicas más eficaz. Donó cientos de millones de dólares que transformaron Estados Unidos y dejaron la dinastía el mejor de los legados. Un nombre que ya no era sinónimo de la codicia corporativa, sino como reza el mantra familiar del bienestar de la humanidad.